Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Anhelamos con todo nuestro corazón que vuestras vidas sean respaldadas, sean en una continuidad de bendición y que día a día usted pueda mirar cómo las bondades y las misericordias de nuestro Dios se manifiestan de manera diaria. Escrito está en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por la noche dice que su cántico está contigo. Eso hace que vuestra alma repose, eso hace que vuestra alma reciba fuerza, pero también por la noche, mientras tú duermes, dice las Sagradas Escrituras que Él provee, Él sustenta, Él añade la bendición y otorga las respuestas que tú necesitas. Por eso, bueno es que nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente estén en armonía con el Creador, ya que cuando mantenemos esa unidad de pensamiento, emoción y acción conectados con el cielo, los milagros, las maravillas, las respuestas se hacen presente. Una ocasión el Señor Jesucristo declaró y dijo de manera negativa una manifestación del pueblo cuando dijo: este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. Entonces no había una coherencia, no había una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, bueno es, amados amigos y hermanos, que vuestra confianza, vuestra fe, vuestra seguridad sea plena, sea genuina hacia nuestro Padre Dios. Eso hará entonces que la luz, eso hará entonces que la vida, eso hará entonces que la alegría, la verdad, se hagan presentes en vuestro diario vivir. Pues esta mañana tenemos clara seguridad que el Señor envía respuestas, soluciones, milagros, maravillas para vuestras vidas. Así es que manténgase usted en armonía con Dios. Como se dará cuenta, estamos desarrollando esta enseñanza de las manifestaciones de nuestro Padre hacia sus hijos. Y cada uno de vosotros, cuando conocemos, cuando se hace manifiesto, cuando se hace una realidad, estas manifestaciones es motivo para que nosotros le demos la gloria a nuestro Padre. Hoy nos toca ver la manifestación número 45. La manifestación número 45 está registrado en el Salmo 33, 22, compuesta por 3 letras hebreas, la letra Samech, la letra Aleph y la letra Lamed. ¿De dónde sacamos esto? De Éxodo capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Allí en cada versículo contiene 72 letras cada versículo. Cuando armonizamos, cuando unimos esas 3 letras, nos damos cuenta cómo aparece una manifestación de esa bondad de nuestro Dios. La palabra Gesed en hebreo es bondad. Bondad es Gesed y tiene un valor numérico de 72. Por eso le hemos puesto a esta serie de enseñanzas la bondad del Padre, porque su bondad se hace presente diariamente. Entonces, hoy veremos la manifestación número 45 y está relacionado con la palabra amén. Está relacionado con esa expresión amén. Y cuando vemos cómo está integrado en el Salmo 33, 22, la letra Samech, la letra Aleph, la letra Lamed, dice lo siguiente: sea sobre nosotros, estoy leyendo Salmo 33, 22, sea sobre nosotros tu
misericordia. Oh Señor, según hemos esperado en ti, hemos confiado en ti, hemos puesto nuestra confianza en ti. Tu misericordia se hace manifiesto. Entonces, de aquí aprendemos, amado pueblo de Dios, la importancia de confiar, de creer a la palabra, de que el sostenimiento, de que los recursos, la provisión, la sanidad, las respuestas son otorgadas por nuestro Padre cuando tú manifiestas esa fe, ese creer en lo que está escrito en el libro sagrado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice este texto: pues tantas como sean las promesas de Dios, y por cierto, las promesas de Dios son bastantes, la bendición de Dios es muy amplia. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. En Él, o sea, estando dentro de esos linderos establecidos, estando dentro de esa instrucción divina, por eso dice en Él, habla de estar dentro de su voluntad, dentro de esa marca o esos lineamientos de sus instrucciones. Cuando tú estás dentro de, dice que esas promesas, tantas como sean, o sea, la multiplicidad de promesas que Dios da, dice, en Él todas son sí. Todas están certificadas con el sí. Por eso también por medio del amén, y esa es una expresión de certificación, dice, para la gloria de Dios por medio de nosotros. O sea, ¿qué nos está diciendo nuestro Padre Dios? Él tiene una gran cantidad de promesas de bendición para sus hijos. Pero nosotros tenemos que estar dentro de su sendero, dentro de su blindaje, dentro de su cobertura, dentro de su casa. Porque cuando la persona abandona los linderos, abandona la casa donde el Señor ha ministrado su bendición, entonces la persona comienza a andar como errante, alejado de, separado de, yéndose a una provincia lejana, como lo hizo este jovencito llamado en la escritura como el hijo pródigo. Se fue de la casa y todo lo que el padre le había dado, dice que lo terminó perdiendo. No cuidó lo que el Padre le dio. Mientras estuvo separado de los linderos, desde luego no le llegó la provisión, el recurso del Padre, porque él se metió en terrenos extraños, en terrenos no correctos, al grado de que se puso a estar cuidando, a estar apacentando cerdos, cosa que era totalmente delicado que un hombre perteneciente al pueblo de Dios estuviese desarrollando tal tarea. ¿Qué sucede? Que la hambruna, la falta de provisión, la falta de recursos, la falta de protección comenzó a evidenciarse. Comenzó a hacerse presente la necesidad, al grado de que entonces él tuvo que reflexionar, él tuvo que abrir su boca y decir, ¿qué está pasando con mi vida? En la casa de mi padre hay abundancia de pan.
En la casa de mi padre hay abundancia de recursos y yo aquí estoy padeciendo. Entonces ese es un mensaje que el Señor nos da de la persona que tiende a separarse de los lineamientos, de las instrucciones, de los mandamientos divinos. La persona comienza a padecer escasez, problemas. Por eso bueno es refugiarnos en el Señor y estar pendiente de sus instrucciones, porque eso hará entonces que todas las promesas de nuestro Padre Dios, en Él todas sean amén, todas sean sí. Esa palabra amén encierra una gran cantidad de instrucción, enseña un código maravilloso para los herederos de la bendición, que es el pueblo de Dios. Amén es una expresión de aceptación, es una expresión de afirmación, de confirmación, de que la verdad se hace presente. Es una expresión de seguridad que lo que se está escuchando o lo que se me está prometiendo o lo que se está declarando, yo debo de firmarlo con esa seguridad diciendo, amén, así va a suceder, así va a acontecer. Bueno es que cada que tú escuches una promesa, una palabra profética, una enseñanza, una instrucción donde Dios otorga una manifestación de su bondad, de su respaldo, certifícalo con amén, porque en eso hay un código en donde el Padre maravilloso, Adonai, que es nuestro Rey y es el Dios fiel, se hace presente, porque en el acróstico de esa palabra, amén, aleph, men, nun, se percibe, se manifiesta Adonai, Melech, Rey, y Nemán, fiel. O sea, Él es un Dios fiel, Él es un Rey fiel, Él es el amo del universo que quiere hacerle bien a sus hijos. Él es el amo del universo que quiere premiar, recompensar, ayudar, auxiliar a el pueblo, al hombre, a la mujer, a la familia que le crea a Él, porque la palabra amén viene de una raíz que es emuná. Emuná quiere decir la fe obediente. Por eso, hoy en esta preciosa mañana, el Señor nos envía este mensaje para que nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras acciones estén en armonía con el Creador. De esa manera, al estar en armonía, vamos a ser uno, vamos a estar integrados en uno, porque ese es el deseo de nuestro Dios, que no estemos fragmentados, que no titubeemos, que no seamos inestables, que no estemos en esa dimensión de la tibieza. No, Dios quiere gente definida, gente que le crea, gente que perciba y que al momento de escuchar la palabra la aprenda y la lleve a la acción. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que desarrollar bien su oído. Oír, número 2, aprender, y número 3, ponerlo por obra, llevarlo a la práctica. Vuelvo a repetir, hay que oír bien. Por eso dice, Shema Israel, oye, escucha. Número 2, aprende, guarda, que eso que se te enseña, que eso que se te otorga, lo guardes. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, estando aprendiendo de los ancianos la sabiduría, el conocimiento de esos ancianos, el Señor hablaba con
José y María, y dice que María guardaba en su corazón esas palabras que escuchaba del Señor Jesús, las atesoraba. Y eso es algo que debemos nosotros de ir desarrollando en nuestra vida, que la palabra sea un alimento, sea una riqueza en nuestro ser interior, porque entonces el hombre bueno dice que de su tesoro, o sea, de su corazón sacará cosas buenas, cosas nuevas, pero también cosas viejas. O sea, hay una riqueza de instrucción en su corazón. Cuando vemos entonces esta palabra amén, integrado por esas tres letras, Aleph, Men, Nun, nos otorga el Señor un gran respaldo. Nos otorga nuestro Padre Dios una gran enseñanza. Fíjese que en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16, hay una declaración que debe de traer a nuestra vida una confianza, una seguridad en el Padre que tenemos. Dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Vuelvo a repetir este texto. Porque el que es bendecido en la tierra, y creo que usted y yo hemos recibido la bendición de nuestro Dios, y claramente dice la Escritura que no entra la maldición en alguien que tiene bendición. No puede entrar el maligno en alguien que está cubierto con bendición. Entonces dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Entonces, cuando vemos cómo al patriarca Abraham, y quiero tomar este ejemplo de este patriarca, porque él fue conocido como el padre de la fe. Él le creyó a Dios. Él no titubeó en la palabra que Dios le dio. Él no titubeó en la promesa que Dios le otorgó. Por eso es conocido como el amigo de Dios. Es conocido como el padre de la fe. Es conocido como el que generó una simiente de bendición para sus hijos. Y el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por medio de ti, porque fue un hombre que le creyó a Dios. Entonces, vea usted cómo este patriarca sembró una semilla de confianza y de obediencia al Creador y generó una gran bendición para sus descendientes. Esa semilla de continuidad, esa semilla de bendición para sus futuras generaciones fue a raíz de esa semilla de fe. Creerle al Creador, obedecer al Creador, hace entonces que nuestra descendencia, hace entonces que nuestras futuras generaciones tengan un respaldo de bendición, tengan un respaldo de protección, tengan un respaldo de promesas confirmadas, bendecidas por el Padre, el Dios de la verdad. Registra las Sagradas Escrituras en Romanos 4:13 lo siguiente, le voy a dar lectura, y eso debe de alimentar en nosotros la fe genuina, la fe firme. Esa palabra emuná es fe obediente. Lo que Dios dice, lo debo de hacer, porque le creo.
Lo que Dios promete, yo debo de accionar eso en mi vida porque le creo a Dios. Entonces vea lo que dice. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia, que él sería heredero del mundo, fíjese lo que Dios le prometió, porque dijo que a través de él todas las naciones iban a ser bendecidas. Entonces, como herencia, él iba a heredar esa bendición para transmitirla, para darle continuidad a esa genética en el mundo. Dice, no fue hecha por medio de la ley, sino que por medio de la justicia de la fe. Es creyéndole a Dios. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú tienes esa fe genuina en que Dios te puede sanar, en que Dios puede transformar ese caos, esa situación adversa en una respuesta maravillosa de Dios, Dios mira, Dios observa esa acción tuya de decir, no sé cómo se va a solucionar este problema, pero Dios interviene. Mi Padre, el Dios de la verdad, hará presente una respuesta. No se rinda ante la adversidad. No se rinda ante el acoso, ante la opresión. La fe puesta en el Creador es una semilla que dará continuidad a una respuesta maravillosa de Dios, y eso lo vas a palpar, eso lo vas a visualizar, porque las respuestas divinas se materializan. Todo lo que tú pidas, todo lo que tú supliques, todo lo que tú clames al Creador, esa respuesta viene y se materializa. Dice el versículo 19, estoy leyendo Romanos 4 y vamos al 19, y dice, y sin debilitarse en la fe, contempló, fíjese, la visión natural, dice, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, cuando le dijo, vas a tener un hijo, él miró su cuerpo ya sin fuerza. Y cuando ve que Sara era estéril, dijo, bueno, y también ya grande de edad, 90 años. ¿Cómo va a suceder esto? A los ojos humanos, a la vista humana, al pensamiento humano, esto sería imposible. Pero él dice que no se debilitó. Versículo 20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Amado pueblo de Dios, estoy tomando este ejemplo de este patriarca, porque vuelvo a repetir, es considerado como el padre de la fe. A sus 100 años, esperar que venga un hijo a la visión humana, al pensamiento humano, es imposible. Y que su esposa tiene 90 años y que a los 90 años va a tener un bebé y siendo estéril, la ciencia médica, ¿qué diría? Los expertos, ¿qué opinarían? Los doctores, ¿qué dirían ante esta promesa? Ante esa declaración divina, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los expertos? Esta es una enseñanza que Dios nos da para que respetemos, desde luego, lo que dicen los expertos, en el sentido de tienen un conocimiento, tienen un estudio, tienen un análisis, claro, a nivel humano, pero nosotros como pueblo de Dios, al ver el análisis, al ver el estudio, al ver el programa o el plano que es totalmente adverso, que ya no hay oportunidad, que ya no hay solución, el hombre de Dios, la mujer de Dios,
no debe de alimentar su mente y su corazón con ese diagnóstico. No debe de abrir su pensamiento y su corazón a ese estudio negativo, a esa manifestación de oposición hacia tu persona. No. Usted tiene que escalar, usted tiene que subir más arriba, usted tiene que ir a la presencia de nuestro Padre Dios, usted tiene que acercarse al trono de la gracia, usted tiene que ir con confianza ante el Creador y externarle el estudio, el diagnóstico, lo que dice el experto, lo dicen de esta manera. Pero tú eres el Creador de los cielos y de la tierra. Tú habitas en el Ein Sof, en donde la luz es inaccesible. Dice que habita en luz inaccesible. O sea, el ser humano no puede acceder ahí. O sea, carne y sangre no pueden entrar a esa dimensión. Y de ahí viene la palabra. De ahí viene, del Ein Sof, de donde no se alcanza a mirar, pero surge la palabra, surge el decreto de que la respuesta, el milagro, la solución, las alternativas, puertas abiertas, cielos abiertos, salud, sanidad, recursos, provisión, viene para sus hijos. No titubeó Abraham. Con respecto a la promesa, dice, no dejó que la incredulidad lo vistiera, no, sino que se fortaleció en la fe. Si Dios dice en su palabra que Él sana, fortalécete en esa palabra. Si Dios dice en su palabra que Él prospera, fortalécete en esa palabra. Tú eres mi proveedor. Si el Señor dice que Él te levanta, que Él te respalda, que Él te defiende, que Él te protege, así haya, fíjese lo que le digo, así haya argumentos, así haya amenazas, así haya contaminaciones y amenazas de que te voy a hacer hechicería y te voy a hacer esto y te voy a acabar y te voy a destruir. Voces que quieren amedrentar vuestra vida, usted tiene que fortalecerse en su fe en Dios. Entonces él se fortaleció en la fe dando gracias a Dios. Vamos al versículo 21, dice, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Esto le agradó a Dios, fíjese. Esto regocijó el corazón de nuestro Padre cuando ese ancianito estaba fortalecido en la fe, estaba libre de la vestimenta llamada incredulidad, estaba confiando en que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, y ante ese decreto, ante esa promesa, ante esa palabra enviada, poderoso es Dios para llevarlo, para cumplirlo, para certificarlo. Y nos vamos al versículo 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Le agradó a Dios. Un hombre que le cree a Dios, un hombre que espera en Dios, un hombre que pone su confianza en el Creador, Dios no le falla. Dios no miente. Dios no cambia su propósito. Dios es fiel. Entonces, amados amigos y hermanos, nos vamos a Génesis capítulo 24, versículo 1. Y ahí hay una relación. Ahí hay un mensaje que a nosotros nos debe de traer mucha fortaleza. Dice Génesis 24:1, Abraham era un anciano entrado en años, y el Señor, ahí aparece esas 4 letras que integran el nombre de nuestro Dios, Yud, Hei, Vav, Hei.
Y el Señor había bendecido a Abraham en todo, siendo un anciano, entrado en años. Cuando uno ve esta declaración, Abraham era un anciano entrado en años, vemos cómo nos muestra nuestro Padre Dios que ese hombre que le creyó, ese hombre que no titubeó, ese hombre que no dejó que le colocaran la vestidura de la incredulidad, su final, su estado final, estaba bendecido en todo. Y cuando dice la Escritura bendecido en todo, es una realidad. Es una certificación. Ahí entra en acción el código amén. La expresión de certificación, la expresión de la verdad, la expresión del que sí se puede. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Cuando vemos entonces cómo la palabra amén tiene un valor numérico de 91, vemos en acción las manifestaciones de nuestro Padre Dios cuando uno de sus nombres es Adonai y tiene un valor numérico de 65, y Yud Hei Vav Hei 26 nos da un resultado de 91. El amo del universo, el Dios de la misericordia, se hacen presentes para certificar, para respaldar, para rescatar, para sanar, para abrazar, para consolar, para sustentar, para que vivas en una dimensión de milagros. Y vemos cómo esa semilla, esa genética de Abraham se activó. Esa continuidad de esa semilla se multiplicó, se expandió. Y por eso vemos en las Sagradas Escrituras cómo habla el Señor en Gálatas 3:29, que hay un linaje de Abraham, hay una descendencia de Abraham, hay una continuidad de esa descendencia. Y el Señor claramente le dijo a Abraham que su descendencia iban a tener 3 manifestaciones o 3 tipos de comparaciones. Se iba a comparar su descendencia como el polvo, como la arena y como las estrellas. De ahí vemos un desarrollo, de ahí vemos un crecimiento. Ese es un mensaje que el Señor nos da a nosotros. Muchas veces la persona está por los suelos, polvo. Muchas veces está como la arena. De vez en cuando le llega el agua. De vez en cuando recibe la bendición. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que nos desarrollemos y que seamos como las estrellas, que emitamos luz, que alumbremos, que eliminemos las dosis de oscuridad, de tinieblas. Y el libro de Daniel capítulo 12 dice que los entendidos, los que enseñan, los que transmiten, los que portan una bendición, los que portan vida, los que transmiten la palabra, los que enseñan a sus hijos,
Dice que brillarán como las estrellas. Por eso el Señor le dijo a Abraham, esto tú se lo vas a enseñar a tus hijos. Esta forma de caminar en la tierra debes de enseñárselo a tus hijos. Y eso se lo transmitió a Isaac y a Jacob. Y ahí vemos la manifestación de su genética. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, ahora que a través de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos cómo hubo una adherencia a ese linaje, dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, si tú has reconocido la salvación, si tú has escuchado el mensaje de la verdad, si tú has escuchado las enseñanzas de Jesucristo, ciertamente, dice, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué te está diciendo? Esa semilla, esa genética de bendición, esa genética de respaldo que tuvo Abraham, ahora por medio de Jesucristo, nosotros hemos sido adheridos a esa genética y ahora usted tiene el respaldo de todas las promesas que Dios le ha dado a su pueblo, a sus hijos. Por eso en Gálatas 3:7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, ¿qué está diciendo? Tú has creído en el mensaje de la salvación, ¿ok? Entonces eres un hombre que desarrolla la fe, que se activa en ti la fe. Dice, estos son hijos de Abraham. O sea, la genética de esa simiente, de esa descendencia, hará entonces que tu vida, tu persona, tenga ese ADN, tenga esa continuidad de bendición en tu persona. Y fíjese cómo fue conocido Abraham. Abraham fue conocido como el hombre obediente, obedeció a Dios. Entonces, un hombre que quiere ser respaldado, que quiere ser bendecido y que llegues a la etapa de la edad anciana y que Dios te bendiga en todo, sé obediente al Creador, sé obediente a sus instrucciones, sé obediente a lo que Él dejó escrito en su libro sagrado. Es mejor obedecer, se lo dijo el profeta Samuel a Saúl. Tanto sacrificio, no se complace el Señor en tantos sacrificios, es mejor la obediencia. Entonces, un hombre que quiere ver promesas, las promesas divinas materializadas en su vida, desarrolle número 1 la obediencia. Porque Hebreos 11:8 dice que Abraham obedeció. Número 2, Gálatas 3:9 ya vimos, desarrolla la emuná, la fe obediente, la fe en su Creador. Por eso se le conoció como Abraham el creyente. No permitas que la vestimenta de la incredulidad quiera taparte la cabeza, quiera cubrirte el rostro y comiences a desesperarte porque esa vestimenta de incredulidad te cubre el rostro y no ves nada. Y entonces comienzas a abrir la boca de manera equívoca diciendo, no veo nada, siento que Dios no me escucha, no veo con claridad las promesas, todo está en tinieblas, todo es adverso a mi persona, apenas si salgo de un problema ya estoy en otro problema, porque te has puesto el vendaje de la incredulidad. No lo permitas. Aunque andes en valles de sombra o de muerte, no tengas miedo.
porque el Señor ha prometido que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces cree en esa palabra. Número 3, Romanos 4:9. Abraham fue conocido como el hombre que no titubeaba. Él se mantuvo firme. No titubees. No vivas en la incertidumbre. ¿Será? ¿No será? ¿Será que Dios me ama? No. Cree que Dios es fiel. Ningún propósito de nuestro Padre Dios puede ser estorbado. Número 4. Romanos 4:13 dice que Abraham fue conocido como el heredero de la bendición o el heredero de la bendición para el mundo. Entonces, herencia tenemos. Y claramente dijo el Señor que el que nace de nuevo puede ver, puede entrar y puede heredar el reino de Dios. Entonces, el que está en Cristo entra en una novedad de vida, porque en Cristo se te otorga un nuevo pacto, se te da un nombre nuevo y hace entonces que la herencia se haga manifiesto en tu persona. Vemos también que Abraham era conocido como el amigo de Dios. El que esté uno en constante comunicación, acercamiento, pregunta y respuesta, diálogo, constante comunicación, su palabra la valora, su palabra la degusta, sus instrucciones se regocija y se alimenta de ello. Eso es ser amigo de Dios, porque Dios revela cosas maravillosas a sus amigos. También Abraham fue conocido como el hebreo. Y un hebreo, el término hebreo es el que viene del otro lado. Tiene conciencia, tiene en su corazón y en sus pensamientos, tiene desarrollado ese pensamiento y esa conciencia de que Dios es santo. Por lo tanto, debo de cuidar la santidad de mi vida. Debo de cuidar la limpieza en mi vida. Debo de cuidar la pureza en mi vida para que la santidad de Dios se haga manifiesto en mi persona. Dios nos ayude en esto. El apóstol Pablo dijo, las malas compañías corrompen, echan a perder las buenas costumbres. Y tenemos claro ejemplo de los hombres que sufrieron el exilio, los hombres que no estuvieron en el territorio llamado Jerusalén, porque Jerusalén es un código, son los linderos de la paz, los linderos de la bendición, los linderos de la Shekinah, los linderos de la instrucción, los linderos de la protección. Los hombres que fueron llevados al exilio, uno de ellos fue el profeta Daniel. Fíjese hasta dónde llegó la conciencia activada en este joven cuando propuso en su corazón no contaminarse con los manjares, con los alimentos, con las bebidas, con la música, con el lenguaje, con las costumbres sucias, perversas de Babilonia. Y eso hizo que Dios lo potencializara al nivel número 10. 10 veces más que los sabios de Babilonia. En el caso de José,
en la tentación pudo salir librado, y eso hizo que se cumplieran los sueños que Dios le había marcado. Eso hizo que se materializaran los sueños que un día Dios le había dado a ese joven. Los sueños se hicieron realidad. Cuando entonces es conocido Abraham como el hebreo, nos habla de ir en contra de la corriente, en contra de las ideas del sistema de este mundo, en contra de los diagnósticos de este mundo, porque nuestra patria es la Jerusalén de arriba, dice Gálatas 4:26. De allá viene la ayuda, de allá viene el socorro, de allá viene la provisión, de allá vienen los decretos de bendición. Entonces, caminemos llevando esa genética en nuestra vida. También a Abraham se le conoció como el hombre que obedeció, cortando el prepucio de la carne. Tener que separar, tener que crucificar vuestra carne, tener que llevar a la cruz, llevar al sacrificio vuestras pasiones carnales, y que crezca nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, como usted se dará cuenta, ese código amén se ha hecho presente desde tiempo atrás, diciéndonos el Señor: todas mis promesas, todo lo que yo he prometido, son sí en Cristo, son sí en el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor. Ahora nosotros, siendo gentiles, hemos sido adheridos, incorporados a las promesas de ese patriarca Abraham, y que el Señor nos ayude a librarnos de contaminantes como lo vivió nuestro Señor Jesús en la tierra cuando vino, y dice que había una mujer encorvada. Dice, y era hija de Abraham. El Señor la toca y se endereza. El materialismo hace que la persona se encorve, mirando y pensando que la solución está en la tierra. No, amado pueblo de Dios, la solución se encuentra en el trono de la gracia. Por eso, el que la mano de Dios toque a la persona, el que la mano de Dios creas en ese poder de esa mano de Dios, hace que tú entonces te enderezcas y veas para arriba. Alzaré mis ojos, levantaré mi mirada, levantaré mi rostro. Pero dice que también había un hijo de Abraham que se le habían dado recursos, muchos recursos, y dice que diariamente hacía fiestas, fíjese, derrochando los recursos. Esto nos enseña que ser herederos de la bendición es una realidad. Dios no juega con su palabra. Todo lo que está escrito en su palabra se cumple. Pero dice que este hombre rico, vestido de púrpura y de lino, fíjese, el orden de los factores en la escritura sí alteran los resultados. Primero, coloca la púrpura, y la púrpura era el color que usaban los reyes, y luego el lino. Y eso nos enseña que entonces los recursos obtenidos no eran para hacer acciones justas, tanto así que a la puerta de su casa había un necesitado que deseaba alimentarse. No estaba haciendo acciones justas porque su vestimenta era primeramente púrpura, o sea, el derroche, el placer, la vanagloria, la vanidad, la presunción. Eso no va con los recursos que Dios te da. Entonces, dése cuenta cómo la genética de Abraham tiene un respaldo maravilloso.
Y yo quiero dejar esto en su corazón, usted lo debe de investigar ahí en el Evangelio de Juan. Usted encontrará la palabra o la doble palabra que dice, en verdad te digo, en verdad, aparecen 26 veces que representan el nombre de nuestro Dios, Yud Hei Vav Hei, en verdad. Usted descúbralas. Todo eso es verdadero, todo eso es amén. En verdad. Otras traducciones en el español puede decir desierto. Pero eso nos habla de que todo lo que está escrito en el libro sagrado es verdad, se cumple. Dice que hasta la letra más pequeña, en este caso sería pues una yud, es la letra más pequeña, se cumplirá. O un puntito, se cumplirá. Todo se cumple. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, así es que si nuestra fe se hace presente, dice, porque el que es bendecido en la tierra, usted ha sido bendecido, será bendecido por el Dios de la verdad. Entonces, no titubeemos, no desmayemos, no pierda su fuerza, no pierda confianza. Hay un Padre que ha prometido estar con vosotros todos los días. Hay un Padre que desde su santo trono dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, el Padre que está en los cielos responde. Entonces, no se encorve buscando soluciones en la tierra. Dígale al Señor, levántame, Señor, endereza mi columna. Yo quiero verte a ti. Las soluciones que quieras aquí en la tierra, búscalas en los cielos, porque allá está nuestro Padre. Y te dice, acércate con confianza al trono de la gracia, para que recibas la ayuda oportuna. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y que sea Dios sellando, certificando, respaldando cada oración, cada petición, cada necesidad que tú manifiestes. Puedes ver tú cómo Dios materializa las respuestas y te llega la salud, la sanidad, la provisión, el sustento, los recursos, la defensa, la protección. Porque también la palabra malaj, que es ángel, tiene un valor numérico de 91. Eso habla de que hay un respaldo angelical, hay un respaldo del cielo a favor de los hijos de Dios. Oramos. Padre bueno, en esta preciosa mañana te agradecemos, porque tu mano, tu luz, tu gloria, tu gracia, tu bendición se hacen presentes a favor de tu pueblo. Te pido en esta hermosa mañana, Señor, que la luz de tu rostro nunca falte en la vida de tu pueblo. Que siempre, mi Dios, tu corona de favores esté puesta en ellos. Y que la defensa, la protección, Señor, ellos puedan mirar cómo tú los levantas, los rescatas y también los haces invisibles ante la amenaza, los haces invisibles ante la adversidad. Y también tu mano, al extenderla, sacias a tu pueblo, a tus hijos, con todo género de bendición a sus hogares. Por favor, Padre, que esta mañana tu pueblo sea consolado, que reciban buenas noticias, que sus células, sus órganos, la irrigación sanguínea, sus huesos, coyunturas, Señor, su cerebro, su hígado, corazón, riñones, pulmones, todo el cuerpo funcione, mi Dios, para que tus hijos te alaben, te adoren, te exalten y celebren haciendo fiesta delante de ti.
Rejuvenece, mi Dios, a tu pueblo. Nuevas fuerzas sean sobre la vida de tu pueblo. Nuevas fuerzas sean entregadas a ellos y que puedan mirar cómo eres un Padre que los levantas, los abrazas y los sostienes. Tenemos clara convicción, mi Dios, que esta mañana tu pueblo recibe milagros, soluciones, maravillas, respuestas favorables. Muchas gracias te damos porque sabemos que contamos con un Padre maravilloso. Y Señor, todo esto que hemos solicitado, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias por la respuesta. Gracias por la solución. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú otorgas a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza en nuestro Padre Dios, ya que para Él no hay nada imposible. Yo me despido deseando que tengas un día lleno de bendiciones, que la mano de Dios se haga presente en tu persona, en tu familia, en tus actividades y que siempre seas coronado de favores. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.